Palabra de Dios. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Aleluya. Leemos una vez más. Aleluya. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Aleluya. Y el amor del Señor, hermano, es maravilloso. Nosotros, hermano, y su misericordia es para siempre. Amén. Vamos a alabarle en esta tarde. Gloria a Dios. Amén. Cantemos este canto que dice: el Espíritu de Dios está en este lugar. Aleluya. Y más que en este lugar, hermanos, está también en nuestro corazón. Amén. Por eso en esta tarde cantémosle con gozo, con alegría, con sencillez de corazón, porque Dios se agrada, hermano. Dios se agrada del corazón sencillo, humilde y dispuesto que le glorifica. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Cumple su palabra.
Saldaña Bautista. El día de hoy, hermanos, este joven cayó de una azotea y está grave. Es hijo del pastor de Cihuatanejo y nos pide oración. Oremos por Manuel Saldaña Bautista. Oremos, hermanos. ¿Sí? Gloria a Dios. También pido que oración para mi hermana que está dedicada a la salud, para que pues, el Señor le da. Él es el que dice la última palabra y quiero que oremos por él. Amén. Oremos también por la hermana Victoria. El Señor ponga su mano de poder. Nuestro hermano Gustavo también está un poco enfermo, pero el Señor tiene poder. Aleluya. Dios es fiel. Oremos por él, por su familia, por su esposa, por sus hijos. El Señor le sane para la gloria de nuestro Dios. Amén. Nuestra hermana Mayra también se ha sentido enferma, trae fuertes mareos, no se siente bien de salud y también nos pide oración. Vamos a orar por ella, que el Señor le sane. Gloria a Dios. Para la honra y gloria de nuestro Dios. Y según hermano, cierra. Vamos a orar, hermano. Dios tiene poder, hermano. Dios es fiel. También nuestra hermana Gloria tuvo una caída, se golpeó sus costillas. Vamos a orar por ella, que el Señor le sane para la gloria de nuestro Dios. Amén, hermanos. Oremos confiadamente. Bendito Dios, en esta noche tú estás con nosotros. Espíritu Santo está en este lugar, Señor. Ven, Señor, y llénanos, Señor, con tu presencia, con tu poder, de tus dulces caricias, Señor, llenando nuestras almas, Señor, fortaleciendo y sanando, Señor, la vida de tus hijos, la vida de tu iglesia, por la vida de este joven, Juan Manuel Saldaña Bautista. Lo ponemos en tus manos, este accidente que él tuvo, Señor, que es de gravedad, lo ponemos en tus manos. Tú tienes poder, di la palabra y serás sano, Señor Jesús. Di la palabra, Señor, porque tú eres fiel, porque tú eres bueno, porque tú eres poderoso, Señor Jesucristo. En tus manos está, Señor, la vida de tu hermano Gustavo, la vida de su familia, Señor. Envía sanidad a sus cuerpos. Sánale, Señor Jesús, sánale, Señor. Tú eres bueno, tú eres fiel, tú eres poderoso, Señor. Y la palabra y serán sanos para la gloria de tu nombre, Señor. Nuestra hermana
epístola del apóstol Pablo a Tito, en el capítulo 3, epístola del apóstol Pablo a Tito, Tito 3, versículos del 4 al 7, para la gloria de nuestro Dios. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Cuando encuentre la cita, glorifica al Señor, hermano. Amén. Él está con nosotros. Aleluya. Tito, carta del apóstol Tito, hermanos, en el capítulo 3. Si usted llega a la carta de los Hebreos, antes de llegar a la carta de los Hebreos está Filemón, y antes de Filemón está Tito. ¿Sí, hermano? Bien. Leamos la palabra de Dios. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Aleluya. En el versículo 5 lo vamos a leer nuevamente, hermanos. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Aleluya. Tome asiento, hermano, que el Señor nos bendiga hoy en su palabra. ¿Sí me alcanza a escuchar bien? Amén. Gloria a Dios. La persona y obra del Espíritu Santo. Hoy concluiremos este tema que hemos estado viendo estos jueves, ¿verdad? Hemos estado hablando de la persona del Espíritu Santo de Dios y su obra, su acción, la bendición que tenemos los hijos de Dios, todo aquel que ha recibido a Cristo como su Salvador. Una bendición muy hermosa. No estamos solos, el Señor está con nosotros. Nos consuela, nos fortalece, nos alienta, nos guía, nos redarguye, nos exhorta a obedecer. Y en este versículo 5 nos dice el apóstol Pablo que el Señor Jesucristo nos salvó. Amén, ¿estamos de acuerdo? Nos salvó el Señor Jesucristo, pero no por obras de justicia, no por las buenas acciones que hayamos hecho o que habríamos pensado hacer para alcanzar la misericordia de Dios. No por eso nos salvó el Señor, sino por su misericordia. En la gloria a Dios. Por su misericordia, aleluya. Por el lavamiento de la regeneración, por su sangre preciosa y por esa renovación y regeneración del Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios tocó nuestro corazón. Cuando nos estaban hablando de la palabra de Dios y que estábamos escuchando el Evangelio por primera vez, el que redarguyó nuestro corazón para creer en el Señor Jesucristo fue el Espíritu Santo de Dios. Él nos renovó nuestros pensamientos. Es ahí ese efecto, esa acción, por la renovación del Espíritu Santo, y dice, y por la regeneración. La sangre de Cristo nos limpió, nos regeneró, nos salvó. Dios es bueno, hermanos, aleluya. Cuando alguien confiesa con sus labios, Jesucristo es mi Salvador, aleluya, ¿qué se puede decir de esa persona en ese momento? ¿Qué podemos decir de esa persona? Cuando alguien dice, Jesucristo me salvó, y nosotros escuchamos, ¿qué decimos de esa persona? Amén. Decimos, gracias a Dios eres salvo. Amén. Gracias a Dios ahora eres una nueva criatura. Gracias a Dios ahora eres de Cristo, ¿verdad? Gracias a Dios ahora somos hermanos en Cristo, ¿verdad? Gracias a Dios que el Señor te compró por su misericordia y te salvó. Eso es lo que decimos, ¿verdad? Es lo que leímos hace un momento. Nos salvó por su misericordia, por la renovación del Espíritu Santo y por la regeneración de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Y el apóstol Pablo en Corintios, vamos a ir a la primera carta a los Corintios, hermanos. Primera de los Corintios,
Gloria a Dios. Amén. En el capítulo 2, en el versículo 11, 1 Corintios 2, 11, vamos a leer desde el versículo 13. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Aleluya. Nosotros ahora tenemos no el espíritu del mundo, no el pensamiento del mundo. Ya no hacemos las acciones de la gente del mundo que no tiene a Cristo. Ahora tenemos el espíritu de Dios en nosotros. Dice aquí, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino que el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Y esa acción, la obra del Espíritu Santo de Dios, ahora morando en nosotros, hermano, es precisamente para nosotros conocer lo que Dios ha hecho en nosotros, lo que Dios está haciendo en nosotros y lo que Dios hará en nosotros. Y también por nuestra familia, desde luego. Esa acción, cuando nosotros oramos, sentimos su presencia, cuando nosotros escuchamos su palabra y nos redarguye su palabra, esa acción sabemos que es por medio del Espíritu Santo de Dios. Y es cuando decimos, Dios habló en mi vida, Dios me redarguyó. O incluso cuando estamos dormidos, tenemos un sueño, incluso ahí el Señor habla también a nuestra vida, para que sepamos cuando Dios habla a nuestra vida, ya sea cuando estamos orando, cuando estamos escuchando la palabra de Dios, cuando le estamos alabando, cuando el Señor se manifiesta, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Esa obra es del Espíritu Santo de Dios, hermano. Esa obra la hace el Espíritu Santo de Dios. En el capítulo 3 de esta misma carta de Corintios, 1 Corintios, capítulo 3, versículo 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Aleluya. Además, tenemos una hermosa bendición, hermano. Nuestros cuerpos ahora es morada de Dios. Ahora es morada del Espíritu Santo de Dios y debe de permanecer como un templo limpio, santo, sin contaminación, sin inmundicia. Si practicábamos antes el pecado, ya no practicarlo más. Si antes decíamos groserías, si antes nuestros pensamientos eran sucios, ya no más. Porque nuestro cuerpo es morada del Espíritu Santo de Dios. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Qué bendición es ser hijos de Dios, ¿verdad, hermano? Qué bendición es ser cristianos. Qué bendición. Pero tenemos una responsabilidad: permanecer limpios, mantener limpio nuestro corazón, mantener limpio nuestros pensamientos, porque somos templo y morada del Señor. Amén, hermanos. Esto es como una casa, hermano, como una casa que se le tiene que dar mantenimiento o hacer, barrer, limpiar, sacudir o pintar o resanar los muros, para que la casa no se venga para abajo, para que la casa no se ensucie más y para que al usarla nosotros pues esté limpia, ¿verdad? Esté pues lo mejor posible presentarla. Nuestro corazón es semejante. Nuestro corazón tiene que estar limpio, hermano. ¿Por qué mandaría Dios su Espíritu Santo a morar en nosotros? ¿Por qué mandaría Dios su Santo Espíritu ahora para que ahora nosotros seamos templos y no un lugar? Recuerda que en el Antiguo Testamento en Jerusalén se edificó un templo y que los sacerdotes judíos reverenciaban tanto ese lugar, lleno de oro, de plata, de bronce, lleno de cosas lujosas y preciosas, y los sacerdotes ministraban ahí, y era un lugar especial, único para ellos.
que cada corazón que ha recibido a Cristo sea un templo. Entonces, si vemos el valor que los israelitas, los sacerdotes levitas, le daban al templo, hermano, de ese honor, de ese lugar santo, de ese lugar temible, porque la presencia de Dios estaba ahí, temible en reverencia. Así debe de ser nuestro corazón, hermano. Dios está en nuestro corazón. Dios ahora habita en nosotros. Su Espíritu Santo mora en el creyente, porque somos sus hijos. Porque somos sus hijos. Imagínense, hermano, qué dicha, qué privilegio, qué bendición. Ya no está solo en un lugar hecho de mano de hombres, sino ahora está en el corazón mismo del creyente. El apóstol Pablo nos dice que a la misma vez, hermano, tenemos su presencia, su amor en nosotros. Pero yo quiero preguntarle, ¿puede una persona que se dice ser cristiano decir, el Espíritu Santo no está en mí? Soy cristiano, pero el Espíritu Santo no está en mí. ¿Cree usted que pueda existir eso? ¿Podrá en algún que se dice cristiano no habitar el Espíritu Santo? Esto es imposible. Es imposible. Si es cristiano, si ha recibido a Cristo Jesús, el Espíritu de Dios está ahí. Por tanto, si es cristiano y si ha recibido a Cristo, tenemos una responsabilidad muy grande. ¿Se da cuenta, hermano? Es decir, no hay con que hay medios cristianos, no hay con que hay cristinos que al rato andan en el mundo o se deleitan en el mundo y los días de culto son muy cristianos. No hay, no debe de haber. Y si hay, tenemos que comprender. Un día le dijimos a Cristo Jesús, te entrego mi vida. Desde ese momento, el Espíritu Santo de Dios viene a morar en nosotros. Pero ¿qué es lo que pasa cuando pecamos? ¿Qué es lo que pasa cuando le fallamos a Dios? Estamos contristando el Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios nos redarguye para arrepentirnos, para volvernos a Él y ser limpios. Por tanto, tenemos una gran responsabilidad, hermano. Somos cristianos, somos hijos de Dios. El Señor hizo esa obra en nosotros, pero no para que quedara ahí nada más en el olvido. No para que quedara ahí solamente, sí, un día fui cristiano. Sigue redarguyendo el Señor en aquellos incluso que ya no asisten a una iglesia, pero no porque no puedan, sino porque no quieren. Es muy distinto no poder congregarse por una enfermedad o por diferentes motivos a no congregarse porque no quieren congregarse. Es distinto. El Espíritu Santo de Dios está ahí redarguyendo esos corazones que una vez le dijeron al Señor: te acepto como mi Salvador. Y hay una grande responsabilidad para ellos, porque el Señor un día los llamará cuentas. Un día les llamará cuentas de aquel templo y morada de su Espíritu. Lo dejaron ensuciar, lo dejaron contaminar. En Romanos, la carta a los Romanos, en el capítulo 8, versículo 9, Romanos 8, 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. ¿Cuál Espíritu? El Espíritu Santo. Y se refiere a todos los cristianos, a todos los que recibieron a Cristo como su Salvador. Usted y yo recibimos a Cristo como su Salvador, ¿verdad? Se refiere a nosotros. Nos dice entonces: mas vosotros no vivís según la carne. Y si vivimos según la carne, el Espíritu de Dios nos redarguye: arrepiéntete, arrepiéntete. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, el Espíritu de Dios mora en el creyente. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Y es entonces aquí donde aquel que dijo una vez: recibo a Cristo como mi Salvador, y ya no mora el Espíritu de Dios, simplemente
Y qué terrible, hermano, porque habiéndole conocido, retrocedió al mundo. Habiéndole una vez confesado como su Salvador, ahora ya no es morada. Más le valiese no haberle conocido. Ascuas de fuego amontonan sobre su cabeza. Por tanto, pero aún así, el Espíritu Santo de Dios sigue redarguyendo, sigue hablando a esos corazones, sigue contristando el alma, hermanos, para arrepentimiento. Al creer en Cristo el Señor, hermanos, que ha venido a nuestros cuerpos, que ha venido a nuestras vidas, una bendición muy hermosa, ya lo leímos en Corintios, hermano, somos templo del Espíritu Santo de Dios. Al recibirle, ahora estamos limpios en nuestro corazón, ahora mora el Señor, hermano. Amén. Cuando creímos en el Señor Jesucristo y lo recibimos como nuestro Salvador, a partir de ese momento, Dios comenzó una obra de transformación en nuestra vida. Dios comenzó una obra de regeneración en nosotros por el Espíritu Santo de Dios. Ya lo leímos en la carta de Tito. Comenzó en nosotros una obra maravillosa. El Espíritu Santo de Dios está trabajando en nosotros. Aleluya. Gloria. Trabaja en nosotros. Amén. Qué grande amor tiene el Señor, hermano, que trabaja con nosotros. Aleluya. Porque el Señor sabe que somos tal vez caprichudos, berrinchudos, enojones, y que a veces somos muy desesperados, y el Señor sigue trabajando con nosotros. ¿Quién da gloria a Dios? Amén. Sigue teniendo Dios misericordia de nosotros, pero es muy distinto esas acciones, esos impulsos que todavía quedan ahí, hermano, a alejarse del Señor. No quiere el Señor la muerte del creyente, no quiere el Señor la muerte de aquel que un día creyó, más mejor dicho, sino el arrepentimiento, que se vuelva al Señor aquella persona. Sin embargo, vemos, hermanos, los resultados de que ahora el Espíritu de Dios mora en nosotros. Los resultados, dice el apóstol Pablo en 2 de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios ¿qué? Espíritu de cobardía. No nos ha dado Dios ese espíritu, sino que nos ha dado espíritu de ¿qué? De poder, de amor y de dominio propio. Aleluya. Por tanto, hermanos, Dios no nos dio un espíritu de cobardía para retroceder al mundo, para volver a hacer lo mismo que éramos antes. Dios no nos dio ese espíritu, sino que nos dio un espíritu de poder, de amor, para perdonar, y de dominio propio para detener nuestros impulsos, y si nos sobrellevan, clamar al Señor. Y el Señor nos limpia y nos levanta nuevamente, hermanos. Por tanto, vemos que el hermoso ministerio o la obra maravillosa del Espíritu Santo de Dios en la vida del creyente, hermano, siempre irá ligado a la obra preciosa de nuestro Señor Jesucristo, hermano. El Señor Jesucristo, entonces, hermano, que ganó nuestras vidas por su propia sangre, hermano, quien nos compró y nos regeneró por su Espíritu Santo, sigue operando en nosotros. Y mire todo lo que el Señor hace, y mire todo lo que el Espíritu Santo de Dios hace también en nosotros. Es una obra conjunta. Vamos al Evangelio de San Juan. San Juan, capítulo 14, versículo 26 y 27. La obra del Espíritu Santo de Dios y la obra del Señor Jesucristo trabajando en nosotros a la misma vez. Esto es hermoso, hermanos. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Aleluya. Amén. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Aleluya. Estas acciones preciosas de no dejarnos solos, de estar con nosotros y darnos fortaleza, consuelo, alientos, esa paz que Dios nos da, hermano. Toda esta obra, hermano, va conjunta. El Señor Jesucristo y el Espíritu Santo de Dios trabajando en nosotros. Gloria a Dios. Para que usted no tenga miedo,
para que usted no tenga temor del porvenir, para que usted tenga paz, para que usted busque de Dios y lo encuentre. El Señor hace esa operación maravillosa en nosotros, hermanos. San Juan 15, el Evangelio de San Juan 15, en el versículo 26. San Juan 15, 26 nos dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Aleluya. Cuando usted comparte el Evangelio con otra persona, vienen esos textos a nuestra mente. Bueno, es la obra del Espíritu Santo de Dios en nosotros, que pone su palabra en nuestro corazón para que la compartamos y para que no tengamos temor. Aleluya. El capítulo 16, San Juan 16, 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, porque por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Aleluya. Su palabra en nuestro corazón, hermano, para tener gozo, aliento en las luchas, en las pruebas, en las enfermedades. Cuando nos sentimos enfermos, por ejemplo, nuestros hermanos que están enfermos, o por esta familia de este joven que cayó de la azotea, es el Señor quien viene a sus corazones en esos momentos para hacerles recordar su palabra, hermano. Y es ahí en esos momentos cuando nos sentimos muy enfermos que luego el Señor nos fortalece por medio de su palabra. Esa acción es la obra del Espíritu Santo de Dios. No es la buena memoria para retener los textos, es la obra del Espíritu Santo de Dios, tocando en nuestro corazón. Por eso dice el Señor: cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad. No hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Aleluya. También en la carta a los Romanos, en el capítulo 8, hermanos, nuevamente volvemos a esta carta de Romanos, en el capítulo 8, en el versículo 11, Romanos 8, 11. Amén. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Aleluya. Esta hermosa acción, hermano, cuando el Señor Jesús fue resucitado, fue levantado de los muertos, nos dice Pablo, fue levantado de los muertos por el Espíritu Santo. ¿Cómo fue posible? Es Dios. Y de la misma manera que el Señor Jesucristo fue levantado de los muertos a resurrección de vida, así también nosotros un día resucitaremos. Un día nuestros cuerpos serán transformados para la gloria de su nombre. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Y sea que muramos y cuando venga Cristo por su iglesia, nuestros cuerpos van a ser glorificados. O sea que nos toque el arrebatamiento, nuestros cuerpos van a ser glorificados. Esa acción poderosa de cuerpo glorificado como el cuerpo de Cristo es la obra del Espíritu Santo. Hay muchas acciones, cosas y obras del Espíritu Santo de Dios que desconocemos, pero las acciones poderosas que hace Dios son por medio del Espíritu Santo. Aleluya. Dice el versículo 12: así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Por eso, hermano, es que ya no debemos andar conforme a la carne. Tenemos que esforzarnos, tenemos que seguir adelante, hermano, y dejar todas las cosas que antes hacíamos en Cristo. No contristemos al Espíritu de Dios. Esforcémonos por vivir agradando a su Espíritu Santo. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis.
tal manera, hermano, que ese pequeño esfuerzo, aún en ese esfuerzo, el Espíritu de Dios aún ahí nos va a ayudar. De tal manera que cuando pecamos y fallamos, el Espíritu de Dios es contristado en nosotros, pero nos redarguye para arrepentimiento. Y cuando nos redarguye, el Espíritu de Dios clama por nosotros. Dice el versículo 26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Aleluya. Qué hermosa obra del Espíritu Santo de Dios. Nos consuela, nos guía, nos fortalece. Si fallamos, nos redarguye. Si nos arrepentimos, nos vuelve a limpiar, purificar, nos levanta, nos alienta. Es una hermosa obra la que el Señor hace. Por eso, hermanos, el Señor expresó: no os dejaré huérfanos, enviaré el Espíritu Santo de Dios, que estaría con nosotros para siempre, hermano. Nuevamente en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 16, San Juan 16, versículo 7. ¿Quién da gloria a Dios? Aleluya. San Juan 16, 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque os hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Aleluya. Esa obra preciosa, su salvación en Cristo Jesús, el Señor salvándonos con tanto amor, y el Espíritu de Dios hablando nuestros pensamientos, hablando nuestro corazón, redarguyéndonos para seguir adelante, hermano. Qué hermoso, hermano. Qué hermosa obra, hermano. Y esto es importante que lo conozcamos, hermano. Y ahora que estamos comprendiendo la obra del Espíritu Santo de Dios, hermanos, esta obra del Espíritu Santo de Dios en nosotros como cristianos, ¿qué nos enseña? ¿Qué nos enseña lo que hemos estado estudiando, analizando? Las acciones que hace el Espíritu de Dios en nosotros, ¿qué nos deja esta enseñanza? ¿Qué nos deja saber, hermanos, que el Espíritu de Dios nunca nos abandona, nunca nos deja? Por lo contrario, nos alienta, nos fortalece, nos consuela, nos guía, nos levanta, nos conduce al arrepentimiento. ¿Qué nos deja esta enseñanza? ¿Acaso no será, Señor, quiero serte fiel? ¿Será esta enseñanza la que nos está dejando hoy el Señor? Amén. ¿Quieres ser fiel al Señor? Esta enseñanza nos deja ver, hermano, muy claro: el Señor nos ama mucho. ¿Está de acuerdo? El Señor nos ama mucho. Tan grande es su amor, hermano, que todo el tiempo está con nosotros. Que no hay momento en el cual ni siquiera alguien puede decir: es que el Señor no me escucha. Siempre nos escucha Dios, siempre nos alienta, siempre nos fortalece. Pero más bien nosotros somos los que no estamos en comunión con Él. Los que muchas veces nosotros somos los que no entendemos el llamado del Señor, del Espíritu de Dios. A veces solamente queremos que se nos cumplan nuestros antojos y caprichos, pero no queremos entrar en comunión con Él. Y es ahí donde no entendemos los designios de Dios y luego nos sentimos que estamos solos, pero no estamos solos. El Señor está siempre
siempre con nosotros, siempre nos fortalece el Señor, siempre está ahí en la enfermedad, siempre está el Señor ahí a un lado de nosotros, siempre está el Señor ahí cuando le fallamos, siempre estará ahí para levantarnos, siempre está el Señor en los momentos más peligrosos y tristes de nuestra vida, siempre estará ahí, nunca nos deja. Esta enseñanza es la que nos deja el Espíritu Santo de Dios. Esta enseñanza nos deja saber cuál es su acción, cuál es su obra. Por unos momentos, hermano, antes de terminar el tema, antes de orar, yo le quiero invitar a reflexión. ¿Alguna vez ha sentido que el Señor está con usted? ¿Alguna vez ha sentido que el Señor ha hablado en su vida? ¿Alguna vez ha sentido que el Señor le ama? Gloria a Dios. ¿Verdad que es hermoso el Señor? Y necesitamos ser fieles a su presencia. Y necesitamos pedirle cada día al Señor, transfórmame, Señor, transfórmame. Ya lo leíamos en la carta a Tito. Esa regeneración, esa renovación la hace el Espíritu Santo de Dios y la sangre de Cristo Jesús nuestro Señor. Aleluya. Pero necesitamos pedirle, Señor, cada día renuévame, cada día transfórmame más. Mire lo que dice Pablo en los Gálatas, Gálatas capítulo 5, Gálatas 5, en el versículo 16, dice el apóstol Pablo que en nuestras vidas muchas veces operan acciones que no son con el Espíritu, sino que son de la carne. Y Pablo dice a los Gálatas, Gálatas 5:16, digo pues, andad en el Espíritu y no os satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Muchas veces las acciones de nuestra carne no nos dejan escuchar al Espíritu de Dios. Muchas veces las acciones de nuestra carne son más fuertes que el Espíritu, pero no porque el Espíritu no tenga poder, sino porque no hemos dejado que el Espíritu de Dios trabaje en nosotros, opere en nosotros. No lo dejamos. Porque todavía sigue habiendo en nosotros las manifestaciones de la carne, lo que antes había. Todavía sigue habiendo eso. Y es triste, ¿verdad? Muchas veces decimos, pero ¿por qué Dios no me habla? ¿Por qué no siento su presencia? ¿Por qué no siento que Dios me redarguya? ¿Por qué no siento? Porque hay una acción de la carne más fuerte que la comunión que debemos de tener con el Espíritu de Dios. Por eso no sentimos nada. Dice Pablo entonces, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Qué triste, hermano, que tenemos el Espíritu de Dios morando en nosotros, pero las obras de la carne nos siguen ganando todavía terreno. Y por eso no sentimos que Dios nos hable, y por eso no sentimos que Dios nos redarguya, porque hay muchas veces que hay más contiendas, más disensiones en nosotros que la presencia de Dios en nosotros, que la comunión con Dios. ¿Cuánto tiempo oramos? ¿Cuánto tiempo le dedicamos a leer la Biblia? ¿Cuánto tiempo le dedicamos que nuestros pensamientos estén en comunión con Dios? ¿Cuánto tiempo?
Me refiero en el día, no en la semana, en el día. ¿Cuánto tiempo al día cantamos una alabanza? ¿Cuánto tiempo? Y veamos, comparemos, ¿cuánto tiempo le dedico más a la carne? ¿Cuánto tiempo le dedico más a estar enojado con alguien? ¿Cuánto tiempo le dedico más a tener celos, contiendas, disensiones? ¿Cuánto tiempo le dedico a estar enemistado con alguien y ver a alguien y decir, me cae bien gordo, no le hablo? ¿Cuánto tiempo le dedico más a esas obras de la carne? ¿Cuánto tiempo? Es entonces necesario recapacitar, hermanos, reflexionar si la obra del Espíritu de Dios en nosotros es hermosa, maravillosa, como acabamos de decir, y decimos que cuánto nos ama Dios, ¿verdad que sí? Si estamos nosotros comprendiendo, tenemos que comprender también que la obra del Espíritu de Dios en nosotros es precisamente eso, para que las obras de la carne ya no sean más fuertes que la obra del Espíritu. Las obras del Espíritu de Dios, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, tienen que ser más fuertes que las obras de la carne. ¿Está de acuerdo? ¿Verdad que necesitamos más del Espíritu de Dios? ¿Verdad que necesitamos clamar más, Señor? Renuévame, transfórmame, purifícame. ¿Está de acuerdo? Necesitamos más, Señor, lléname más, Señor, dame más de ti, Señor. Sí lo necesitamos, Cristo viene muy pronto, hermano, y se va a llevar una iglesia que esté limpia, sin mancha ni arruga en sus vestiduras. Esas manchas y arrugas son las obras de la carne. Usted valore, yo debo de valorarme, yo debo de ponerme y decirle, Señor, ¿se acuerda del Salmo 139 que leímos el día domingo? En el último versículo, Señor, escudriña mis pensamientos. Ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Eso necesitamos hacer todos los días. Señor, ¿cómo estoy delante de ti? No me quiero quedar, Señor. ¿O usted se quiere quedar? La verdad, ¿se quiere quedar? No, que Dios nos libre, ¿verdad? Dios nos libre de quedarnos. Ahorita es fácil decirlo, no me quiero quedar. Pero es ahí donde empieza, hermano, una acción en nosotros. Por tanto, hermanos, debemos de controlar las acciones de la carne y buscar más del Espíritu Santo de Dios, que glorifiquemos más a su Espíritu Santo, que lo honremos más, que cada día, como dice Pablo en Efesios 6:17, tomemos más la espada del Espíritu para vencer, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, los pies calzados con el apresto del Evangelio de la paz. Que cada día, hermano, cobre ese efecto la palabra de Dios en nosotros, que cobre cada día ese efecto en nosotros. Concluimos diciendo, una vida llena del Espíritu Santo de Dios, una vida llena con el Espíritu de Dios, es una vida de obediencia a Dios y su palabra. Es decir, leer su palabra todos los días, sí, pero obedecerla. ¿Cuántos queremos estar llenos del Espíritu de Dios? Necesitamos leer todos los días la Biblia, pero obedecerla. Pero también necesitamos una vida centrada en el Señor Jesucristo. ¿Quién es Cristo para mí? ¿Quién es? ¿Quién es Jesucristo para mí? Mi refugio, mi Salvador, mi Redentor, el eterno Dios. Una vida centrada. Comprender bien y saber bien quién es Cristo para mí. Una vida centrada en su palabra. Señor, tu palabra es verdad. Tu palabra es lámpara a mis pies. Tu palabra es viva y eficaz.
una vida de oración. Necesitamos orar más, una vida de oración, una vida, hermano, de comunión con Dios. Que nuestros pensamientos a lo largo del día, hermano, estén en Cristo, en el Señor. Ya no hay que fulanito de tal dijo tal cosa, y que luego fulanito de tal hizo esto, y que fulanito, no, ya que no nos importe lo que la gente sin Cristo o la gente que dice tener a Cristo pero hace acciones malas. Busquemos más de Dios, una vida en comunión con Dios y una vida de testimonio. ¿Cuántos queremos esforzarnos? El Señor está con nosotros y nos ha de ayudar. Póngase en pie. Vamos a leer en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 13, Hechos 13, versículo 47. Fíjese qué hermoso dice la palabra de Dios. ¿Qué es lo que pasaba con aquellos cristianos que comenzaron la iglesia primitiva? ¿Cómo era su vida? Hechos 13, 47. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna, y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instagaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Aleluya. Que seamos conocidos, hermanos, por ser verdaderamente cristianos, por ser verdaderamente hijos de Dios y por tener gozo en nuestro corazón y llenos de su Espíritu Santo. Amén. Oremos, hermanos. Yo te invito, reflexiona, analiza, busquemos a Dios, clamemos a Dios, digámosle en esta noche: lléname, Señor, lléname de ti, Señor. Bendito seas, Padre eterno. Bendito seas, Señor Jesucristo. Bendito sea tu nombre, Santo Espíritu de Dios. Siempre estás con nosotros. Tu obra es perfecta y gloriosa. Permítenos cada día buscarte con todo nuestro corazón. Permítenos que cada día, Señor, te entreguemos nuestra vida. Ya no reine más en nuestros corazones la maldad, el engaño, la rebeldía, esa falta de buscarte a ti, Señor. Ven, Señor, llénanos con tu Espíritu Santo. Llena nuestros corazones. Queremos serte fieles. Queremos ser lumbreras en este mundo de oscuridad. Aquellos primeros cristianos, a pesar de que eran perseguidos, tu palabra, tu presencia, la comunión con tu Espíritu Santo estaba en ellos. Estaban llenos de gozo, estaban llenos de tu Espíritu Santo. Aquellos cristianos que buscaban
Purifícanos, Señor, y llénanos, llénanos. Gracias por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, te damos muchas gracias. Amén. Aleluya. Vamos a despedirnos cantando una alabanza. Amén, hermanos. Quiero vivir en tu presencia y comprobar que estás en mí. Dice este canto. Amén. Es el coro 128 que dice renovación. Coro 128. Quiero vivir en tu presencia. Amén. Y comprobar que estás en mí. ¿Cuántos queremos esto, hermanos? Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Renovación. Coro 128. Aleluya. Y esa renovación la hace el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Quiero vivir en tu presencia y comprobar que estás en mí. Quiero de ti tu gran poder. Oh